Y quiero decirles que me recordé ayer de algo que nosotros vivimos cuando llegamos aquí a Morelia. Cuando nosotros salimos de la Ciudad de México, nos dieron muchas palabras proféticas. Estábamos rodeados por muchos profetas y bueno, las palabras eran, y les va a ir bien, y Dios los va a bendecir, y los frutos que van a ver van a ser grandes. Pero quiero decirles que esas palabras al principio no se veían, no eran visibles. Fue complicada nuestra llegada aquí, fue complicado todo lo que vivimos. Y recuerdo que una de las luchas, aparte de esta última que pasamos de mi enfermedad, pero recuerdo que el pastor se enfermó de hepatitis. Y me recuerdo que en días él empezó a quedar súper delgado, así delgado. Era una cosa terrible, no se paraba de la cama. Éramos todavía muy pocos como iglesia. Yo recuerdo que todavía ni siquiera ni médicos teníamos. Teníamos unas chicas que eran enfermeras y recuerdo que ellas llegaron y le pusieron suero al pastor. Pero me recuerdo que en una tarde, justo en una tarde, yo empecé a sentir el espíritu de muerte dentro de esa habitación. Y recuerdo que yo lo empecé a ver y yo empecé a ver que él ya estaba muy mal, ya no hablaba, se veía amarillo, ya ven que esa enfermedad los pone amarillos, pero él se veía mal, muy mal. Y recuerdo que estando ahí empecé a orar, porque creo que una de las grandes armas que Dios nos ha dado es la liberación y la palabra profética. Y la palabra profética no solamente es lo que viene alguien y te dice así dice el Señor, no, la palabra profética es lo que declaramos a diario. Y recuerdo que cuando estábamos ahí, el enemigo me decía, se va a morir, pero yo recuerdo que entonces me encerré en ese cuarto, mis hijos eran pequeños y empecé a orar así, pero con una voz fuerte y empecé a decir, no te vas a morir y la sangre de Cristo tiene poder y te vas a levantar. Y yo recuerdo que el pastor estaba tan mal que él no oía la oración tan fuerte que yo estaba haciendo. Pero mientras yo estaba clamando y estaba pidiendo a Dios, recuerdo que después él se despertó y me dijo, ya sé que lo que tengo no es una enfermedad, es también un ataque espiritual, porque mientras yo te oía muy a lo lejos que tú estabas orando, a mí Dios me dio un sueño y ya sé de dónde viene este ataque. Bueno, quiero decirles que después de eso, él poco a poco se empezó a restaurar y se hizo la segunda marcha de gloria que se realizó aquí, con una iglesia pequeñita. Si acaso éramos 30 personas, éramos una iglesia pequeña, creyendo en fe lo que Dios iba a hacer. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque esta historia de nuestra vida tiene que ver con la clase de personas que hay en Renuevo. En Renuevo hay gente que en medio de momentos difíciles y de decretos de muerte, de decretos de pasar en medio de un divorcio, la pérdida de alguien, han sido gente que se ha levantado en medio de los momentos más complicados y más difíciles. Dile al que tienes al lado, qué bueno que eres un valiente. Y quiero decirte que para seguir en las cosas de Dios tenemos que ser valientes. Y quiero llevarte a lo que dice Segunda de Crónicas, ahí va a aparecer en el capítulo 22, versículo 9. Y dice, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías, fíjense, ahí me quiero centrar, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Se los quiero volver a leer. Dice, no tenía fuerzas para retener el reino.
quiero decirte que el enemigo siempre va a querer quitarnos nuestras fuerzas, desanimarnos y que él, quiero darte una noticia, tú le caes mal, tú le caes gordo. Él tiene una guerra en contra de ti. Hay gente, hay diferentes posturas y hay posturas que de pronto dicen, no, mira, si tú no te metes con el diablo no se va a meter contigo. Pero quiero decirte que eso es una mentira, porque el enemigo quiere destruir nuestro propósito, destruir nuestra identidad. Por eso hay tanta gente aún dentro de las iglesias que no sabe cuál es su identidad, que Jesús ya murió en la cruz del Calvario y que Él ya llevó toda enfermedad y que Él pelea nuestras batallas y que Dios nos ha dado una identidad como hijos de Dios, que nosotros no necesitamos la aprobación de ninguna persona para saber que somos amados y que somos valiosos, porque Dios ya nos ha dicho que Él nos ama, que somos sus hijos y que tenemos lo mejor. ¿Puede darle un fuerte aplauso a Dios? Esa es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Pero Él, como tiene una lucha en contra de ti, siempre va a querer atacar tus pensamientos. Y si no dese cuenta, la mayor lucha que todos tenemos es en nuestros pensamientos. Desde el momento que despertamos, estamos teniendo una lucha en nuestros pensamientos. No puedo, lo hago, no lo hago. Y eso te va a tratar de debilitar. Eso te va a quitar fuerzas. Por eso dice este versículo que él no tenía fuerzas para poder retener el reino. O sea, ¿a dónde perdió verdaderamente Ocosías? En que se dejó vencer, en que no tuvo fuerzas para pelear, en que no tuvo la valentía para pelear, porque Dios, quiero decirte, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Fíjate lo que dice Mateo 11:12. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Fíjate, el reino de los cielos sufre violencia y ¿quiénes lo arrebatan? ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes? Valientes, violentos, porque dice la Biblia, y solo los valientes lo arrebatan. Y me fui a buscar qué significaba la palabra violentos, no solo en el diccionario, porque a veces entendemos violentos como que si me atacan, respondo, ¿verdad? Para eso somos buenos, somos violentos para responder, somos respondones, somos violentos para que si alguien se te cierra en el carro, eres violento para poder tú pelear por tus derechos. Pero fíjate lo que dice la Biblia. ¿Qué significa este versículo que dice violentos? Violentos viene de la palabra biastes del griego, que quiere decir valiente, vencedor, violentos para despertar. Fíjense, aquí quiero decirte qué significa cuando Dios dice violentos. Dice violentos para sobreponerse al tipo de violencia y de ataque que estás recibiendo. Violentos para sobreponerte al ataque y al tipo de violencia que estás recibiendo.